ofrece la Presidente, palabra. ahora yo, el diputado Ahora, Sauerman. diputado Sauerman, ahora usted. Sí. Bueno, presidente, a ver, aquí se hicieron algunas afirmaciones que a mí me parecen, no sé si malintencionadas o incorrectas simplemente, pero respecto de lo que deseo que me antecedió respecto de los fondos que pudieran ser invertidos en las pymes. Eso se llama simplemente capital de riesgo, entiendo yo. No tiene otro nombre. Si nosotros queremos decirle a los chilenos que vamos a meter su fondo de pensión en un capital de riesgo, considerando el nivel de mortandad que tienen las pymes anuales, hay que ver las cifras nomás, pues si no estamos inventando nada. Hay que ver 7 de cada 10 pymes, ¿cierto? Dura solamente un par de meses. Eso es pérdida total. Entonces, si le vamos a decir a los chilenos que vamos a tener que entregarle su porcentaje de cotización previsional a un negocio prácticamente quebrado, digámoselo de frente, no lo eluguremos tanto ni lo tratemos de ocultar. Entonces, yo siento que hay que decir las cosas como son. Miren, fíjense que aquí también se dieron algunas cifras respecto de la inversión de la AFP en el extranjero. El 2004, vamos a hacer un poquito de historia, el presidente Lago pidió una serie de estudios, dentro de los cuales estuvo el estudio de la Universidad de Chile y otros más bien famosos. Efectivamente, el 2004 ya se determinaba que las inversiones en el extranjero de las AFP daban mucho más rentabilidad que en el mercado nacional, por lo pequeño del mercado nacional, por la baja rentabilidad de las empresas, y se hizo un estudio pedido por el gobierno del presidente Lago para aumentar la cotización y la inversión en el extranjero de los fondos previsionales. Después pasaron los años, eso se fue aumentando paulatinamente hasta cuando terminó el gobierno de la presidenta Bachelet, llegó a una autorización del 80% de las inversiones de la AFP en el extranjero. Entonces, digamos las cosas como son, con nombre y apellido, para que no tratemos de esconder una realidad, porque la experiencia empírica demostró que efectivamente la inversión en el extranjero era más útil y producía más rentabilidad para el mercado de la AFP, y eso quería decir que los trabajadores terminaban con una rentabilidad mayor en sus cuentas. Eso es todo. No le busquemos la quinta pata al gato. Ahora, mi pregunta es al señor de la Fundación Sol, si él me pudiera decir cuáles son los niveles de tasa de interés que pudieran tener las inversiones que se pudieran hacer en Chile en el extranjero, porque si él quiere que no le financiemos los proyectos a los inversores locales, ellos van a tener que ir a buscar financiamiento afuera. Si ellos van a buscar financiamiento afuera, la tasa de interés que le van a cobrar es mucho más alta que la tasa que nosotros mismos en Chile le cobramos. Por lo tanto, las inversiones se van a detener, por lo tanto, la generación de empleo se va a detener, por lo tanto, el crecimiento del país se detiene. Esto tiene una lógica económica. No estamos hablando de buenas intenciones. Aquí no estamos hablando de que... ¿Quién no quiere que las pensiones sean mayores? ¿Quién no quiere que los trabajadores de verdad tengan una vejez tranquila? Todos lo queremos, pero veamos los números, no hablemos tanto de nuestras buenas intenciones, hablemos de lo que realmente pasa en los mercados, porque son tristes números y fríos números. Ahora, por último, presidente, yo me alegro de que haya preocupación aquí de las pymes y del resultado que van a tener en los próximos meses, porque yo también he escuchado a la oposición decir que el salario mínimo que el gobierno estaba ofreciendo era insuficiente. Y no nos olvidemos de que las grandes empresas que estaban ahí en ese cartelito que se mostraba recién no pagan el sueldo mínimo, la pagan las pymes. Entonces, digamos las cosas como son, pues si estamos defendiendo a las pymes por un lado, pero por otro lado estamos diciendo que hay que subir el sueldo mínimo que las pymes tienen que pagar casi en un 80% de los trabajadores en Chile. Entonces, tengamos un solo discurso, eso es lo único que yo le pido a la oposición que está aquí, porque más ratito, a la tarde o mañana o pasado vamos a discutir el salario mínimo y ya hay algunos que anunciaron que era insuficiente. Entonces, digámosle la firma a la pyme, ya, ok, terminemos con este 1%, pero le vamos a subir el salario mínimo, ¿cierto? Que el gobierno propuso, que es de 1.500 pesos, que obviamente a mí también me parece poco, pero hay que entender la realidad del mercado laboral chileno hoy día. Gracias, presidente. Diputado Sauerman, el fondo que tú dijiste en algún momento, nos hablaste de esto, el fondo que era un proyecto del gobierno. Creo que esa fue la pregunta de la diputada Sepúlveda respecto al fondo de solidaridad que hablaba. Gracias, presidente. Primero, precisarle al diputado Fran Bauer. Sauerman.
que pronuncio bien, lamento pronunciar mal su apellido, pero decirle que el gobierno, el Ejecutivo, hoy día tiene un proyecto de fondos para las pymes, que fue analizado con Hacienda y Economía, y el presidente el día viernes, en una reunión que tuvimos con él, indicó que lo iba a lanzar. Así que sería bueno, diputado, que sepa que viene un proyecto de fondo que no es irresponsable de parte del Ejecutivo, que es su propio gobierno, su propia coalición, que va a lanzar un proyecto de fondo orientado a las pymes y los emprendedores, y que nosotros respaldamos ampliamente como Asociación de Emprendedores de Chile. Así como primera cosa. Segunda cosa, indicarle que la industria capital de riesgo en Chile renta UF más 20, invirtiendo en startup y pymes. No sé si esa rentabilidad le satisface como primera indicación. Tercero, indicarle que la industria capital de riesgo en Chile no ha permitido, no tiene el volumen suficiente para permitir que startups como Corner Shop, como Notco, tengan que ir afuera a buscar financiamiento, debido a que hoy día los financiamientos se van en los principales grupos económicos, tal como lo decía la Fundación Sol. Y se van a préstamos que la verdad nosotros no entendemos. Se van a UF más 2, a UF más 3, y a las pymes se les presta dinero a UF más 25. No sé, este no es un tema de justicia. Lo que estamos pidiendo es que del 2%, que son casi 1.700 millones de dólares, o por lo menos un punto, como lo decía la Fundación Sol, son 850 millones de dólares, solo eso vayan a un fondo de fondos que el gobierno está impulsando y lo vaya a financiar. La industria capital de riesgo en Estados Unidos son 100.000 millones de dólares. La industria capital de riesgo en Europa son de 25.000 millones de dólares. ¿Y usted sabe, diputado, de cuánto es la industria capital de riesgo en Chile? De 130 millones de dólares. ¿Y sabe qué? Con eso generan una rentabilidad de UF más 20. No está mala. Entonces, si nosotros realmente queremos ayudar a los emprendedores y las pymes, no podemos seguir con este modelo en donde la principal alternativa de financiamiento en Chile es la deuda y representa un 56%. Y en Estados Unidos, diputado, ¿ustedes saben cuánto representa esa alternativa de financiamiento? Un 13%. ¿Y usted sabe cuánto nos prestan la plata a nosotros los emprendedores? A UF más 20. ¿A usted le parece justo que nosotros los emprendedores tengamos que partir nuestros negocios con un UF más 20? Cuando los grandes grupos económicos parten UF más 2, UF más 3, a mí no me parece. No me parece justo, no me parece ni equidad social. Y tampoco no me parece que usted esté alineado con el gobierno, que sí piensa igual que nosotros y sí va a mandar un proyecto de fondo, porque entiende la problemática. Decirle también que en Chile aproximadamente existen 14 millones de trabajadores, con los 2 millones de empleos que se destruyeron, estamos en 8 millones de trabajadores, y 2/3 son menores de 46 años. Es decir, hoy día tomar 2 puntos para un fondo de fondo, que lo único que estamos pidiendo es que rentabilice de otra forma, que no los hagan la AFP, que lo hagan un fondo de fondo que se va a licitar en administradores nacionales o internacionales, y que gente experta en fondos de fondo, porque usted no sabe, pero a lo mejor no sabe que la Red Vial tiene un administrador de fondo de inversión de capital de riesgo y renta UF más 20. Entonces, pongámonos serio, hoy día 2/3 son menores de 46 años y pueden correr un mínimo riesgo de 2 puntos para invertir en un fondo de fondo que va a invertir en emprendedores y pymes que están cambiando la matriz productiva de este país. Eso es tremendamente relevante si queremos tener una visión de Estado y una visión de futuro para cambiar la matriz productiva de este país. Y decirle que este fondo de fondo no es un proyecto que nosotros como ASECH, como emprendedores, veo trasnochados, se nos ocurrió. Este es un proyecto que funciona en Gran Bretaña con muy grandes resultados. El fondo de capital de riesgo en PYME funciona en Australia con grandes resultados. Está en México, está en Colombia y ¿sabe qué? Hasta el Perú tiene un fondo de fondo. Y en Chile estamos en una discusión mezquina respecto a que las pymes tienen que seguir accediendo a un 56% de deuda para financiar sus emprendimientos. Y de forma irresponsable usted propone, no entendiendo la situación que hoy día vivimos los emprendedores y las pymes, que de igual manera se tiene que tramitar los 500.000 pesos del salario mínimo, cuando hoy día las pymes y los emprendedores generan
pagan el 60% de los salarios mínimos, los pagan los emprendedores y las pymes. Entonces pido por favor a los diputados que dejemos de defender a la AFP. Las AFP tienen un gremio que ellos se defienden solos. Y para que usted sepa, diputado, nosotros estuvimos con el gerente general de la AFP. Nos acompañó en todas las reuniones con UK, con Australia, con Colombia, con México, Perú. Y cree que nuestro proyecto es un gran proyecto. Pero cuando fuimos a conversar con los gerentes de inversiones, ¿saben lo que nos dijeron? Que ellos preferían seguir prestando la plata a Luxi y a todos los otros grupos de inversión. Porque para ellos, si es una mala colocación, les es más fácil justificarlo al gerente general de la AFP. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Tendremos que cambiar la forma como hoy día se hacen políticas públicas. Y las pymes y los emprendedores no tienen por qué ser malas colocaciones y los hermanos pobres para recibir capital de riesgo o capital más barato. Y lo que nosotros estamos proponiendo se ha hecho en otros países. Y tengo toda la información para hacérsela llegar, diputado, y se informe para que cuando haga otra intervención la haga más informado y no se enfrente con un presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile que respalda a 41.000 socios y que ha estudiado esto por más de 11 años. Muchas gracias, presidente. Gracias, Marcos.